Hermanos, les decía en esta mañana, bendita el Señor. A Dios damos gracias, aún por los inconvenientes, por las interrupciones que podamos tener en esta mañana. Glorificamos y exaltamos el bendito nombre del Señor Jesucristo, diciendo a la iglesia en este tiempo, a los hermanos y amigos, este es el día que hizo Jehová. En él nos gozaremos y alegraremos escuchando la bendita palabra del Señor. Dios nos envió y nos dio un mandato para que nosotros pudiéramos hacer su obra antes de su muerte y después de su muerte. Cuando Él resucitó nos envió, dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra de Dios nos manifiesta de esa manera. Y entonces en esta mañana queremos hablar acerca del deber que tenemos todos nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor. Si estás en la iglesia, si estás escuchando un mensaje, si estás escuchando la palabra de Dios en alguna congregación, quiero decirte que es tu responsabilidad y la mía advertir de lo que está pasando en estos tiempos y los tiempos peligrosos que nos toca vivir a esta generación en la cual tú y yo estamos viviendo, Hay un deber que nos habla la bendita palabra de Dios en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, cuando nos dice que hay un deber, o sea, es una obligación que tú tienes para con el Señor. ¿Cuál es el deber? Según la palabra de Dios, de anunciar, de proclamar el tiempo que nos toca vivir. La Escritura nos dice aquí, en el capítulo 33, verso 1, dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y le pusiese por atalaya, y él viera venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisara al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, no se diera cuenta de lo que está pasando, viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiera librará su vida. Pero si la atalaya viera venir la espada y no tocara la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada sobre él, de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de mano de la atalaya. Hay una obligación de parte de nosotros como creyentes. Entonces, en este tiempo se está predicando en el mundo entero. Algunos la sana doctrina, pero la mayoría se está predicando cosas que no tienen nada que ver con el plan de salvación. Se les predica falsas promesas en el sentido de esperanza que te da el hombre, pero Dios te dice, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, por la fe. Entonces tenemos que necesariamente regocijarnos y alabar a Dios por la muerte y resurrección de Cristo, porque solamente en Él hay salvación y perdón de pecados. En este capítulo que estamos leyendo, del verso para adelante nos advierte Dios que el camino del Señor es justo, es recto. Y la palabra de Dios muchas veces no nos dice que si nosotros llegáramos en algún momento a caer o a pecar, ninguna de nuestras justicias serán recordadas, dice la palabra. Entonces, en estos tiempos necesitamos entender que lo que Dios está hablando toda la tierra es acerca de su venida y que la iglesia tiene que estar preparada, que tenemos que estar preparados, examinándonos por dentro lo que realmente está en nuestros pensamientos y en nuestro corazón acerca de la palabra, o estamos todavía anhelando las cosas del mundo y algunos practicando de repente el pecado. Por eso el Señor del capítulo
10 para el 20 nos advierte que el camino de Dios es justo. Y entonces, si el atalaya, el hombre que fue puesto por Dios, el vigilante, ese hombre que está viendo los peligros que está pasando en el mundo entero, no advierte a la iglesia que tiene que santificarse, que tiene que purificarse, que tiene realmente que andar en rectitud, cometeríamos un gravísimo error. Y estaríamos enseñando algo que no es lo recto, porque va a venir tribulación que ya estamos empezando a ver y a sentir. Tribulación porque mucha gente está fastidiada, muchos están fastidiados en los hogares, haciendo la cuarentena porque quieren salir. Hay escasez de libertad, hay escasez de pan, hay escasez de trabajo, hay tribulación. Pero todavía no viene la gran tribulación. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados para que cuando vengan los acontecimientos que se tienen que dar, tenemos que estar en paz, con gozo, con alegría, sabiendo que estamos advirtiendo al pueblo de Dios que se conviertan a Él. Porque la rectitud le agrada a Dios y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La palabra bendita del Señor nos dice, verso 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, y está hablando a su pueblo, a ese pueblo que estaba cautivo, porque habían caído, habían desobedecido. La palabra bendita del Señor nos advierte y nos dice, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Ellos se encontraban en un cautiverio, habían sido deportados, estaban en una extrema situación, viviendo por razón del pecado. Y entonces ellos lamentaban y decían, ¿cómo pues viviremos? ¿Cómo pues? Se habían olvidado seguramente de la misericordia de Dios. Y aquí nos va a hablar Dios en estos pasajes posteriores, nos va a hablar Dios de su misericordia, de su bondad, del amor eterno con que nos ama Dios. Por eso que el deber de nosotros, los que predicamos, es advertir al pueblo que debemos santificarnos, debemos purificarnos. En el Salmo que quiero leerles en esta hora, la palabra de Dios nos manifiesta de esta manera, amados hermanos. Dice el Señor, en el capítulo 93, versículo 5 del libro de Salmos, dice la palabra de Dios, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces la santidad conviene a los que congregamos en la casa de Dios, la rectitud, la pureza de mente y de corazón. Por eso que Dios nos va a decir, cuando ellos están lamentando en esta situación y dicen, ¿cómo pues viviremos? Diles, dice el Señor, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, o sea, del que está en impiedad, del que está en pecado, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios les había dicho que vayan, si entran a Babilonia, que edifiquen casas, que vivan ahí por 70 años. Les habían profetizado, les habían dicho. Y Dios nos está dando a nosotros también un tiempo para arrepentirnos. ¿Cuántos años? No lo sabemos. Cada uno tiene un determinado tiempo de vida delante de Dios. Algunos tienen 90, 100, algunos pasan de los 100, algunos se quedan en los 20, algunos en los 40, otros en los 50, no lo sabemos. Pero Dios nos manda a examinarnos para volvernos de todo nuestro corazón a Él, no importa el tiempo que estemos en la carne. Si vivimos en el Espíritu, viviremos eternamente con Él, volviéndonos de ese mal camino. Eso nos dice la palabra bendita del Señor. ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué podemos estar en una aflicción de pecado y de pecado todos los días? Dios nos manda la palabra para decirnos, yo no quiero que tú impío, que tú pecador mueras. Y estoy hablando a la iglesia de Cristo, la que conoce la palabra de Dios, la que en estos tiempos puede estar quejándose de las cosas que están ocurriendo en el mundo entero.
Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que Dios escucha todo y lo ve todo. Yo en estos tiempos, como tú, hermano, te exhorto, te aliento a que te goces, te alegres, porque examínate, ve, ora por los que están padeciendo. Lamenta por el pecado de esta generación, si te has convertido, si estamos apartados del pecado, y comienza a interceder, a orar, a clamar, a hablar con Dios como habló Abraham cuando sabía que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Por los 50 decía, y comenzó a interceder. Ese es el tiempo que un justo, un hombre que se apartó del pecado, una mujer piadosa, tiene que hacer en estos tiempos como atalaya delante de Dios, y advertir y predicar que la iglesia tiene que volverse al Señor, y a su nombre sea la gloria. Él dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, le manda al varón, al profeta, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, dice, no le librará en el día que se rebelare. Todas las buenas obras que el justo puede haber hecho, todas las buenas obras, toda la rectitud de su vida, el día que se rebelare, el día que pecare, dice la palabra de Dios. Dice el día que se rebelare, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Verso 12 estoy leyendo. Y la impiedad del impío no será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Yo no le voy a recordar al Señor de lo bueno que fui un tiempo cuando he caído ya, y no, eso ya me va a servir de estorbo, porque todo lo bueno que podamos haber hecho en justicia, el día que te rebelaras, el día que me rebelara, el día que se revela alguien, no le va a servir de nada. Por eso la palabra de Dios bendita nos dice, mas el que persevera hasta el fin, sale de la boca del mismo Cristo, de nuestro Señor, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que el camino del justo es rectitud y verdad siempre. Siempre. No le será estorbo, dice la palabra bendita del Señor, no le será estorbo al pecador que se arrepiente. No le será estorbo. El día que el pecador se arrepiente de su pecado, tampoco le va a ser estorbo eso, sino que simplemente el Señor sepultará en lo profundo del abismo todas sus maldades y lo librará. Porque Dios vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Y tenemos en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, donde la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, tenemos que predicar a un Cristo resucitado, glorioso, lleno de misericordia y amor, que está llamando al mundo a volverse a Él, a arrepentirse para heredar vida eterna en el Señor. En el capítulo 57, verso 15 del libro de Isaías, quiero leerte lo que dice la palabra bendita del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice que Él habita en la eternidad. Cuando viene Cristo, el alto y sublime, despojándose de toda su gloria y tomando forma de hombre, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A las hermanas de Lázaro le va a decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá, sino que vivirá. Entonces, en Él está la vida eterna, y Él nos ofrece. El pecador que se arrepiente de sus pecados tiene esperanza de vivir eternamente. Las Escrituras nos van a manifestar aquí, en el verso 3, dice, cuando el justo, el 13 ya estaba repitiendo, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Todo ese vestido blanco que puede tener el justo con obras buenas, justas, dice la palabra bendita del Señor. Pero el día que manchara esa vestidura, cuando el Señor entre a las bodas y diga, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido adecuadamente? Entonces será avergonzado, porque lo sacarán, dice la palabra de Dios, llamará el Señor a sus siervos y dirá,
atarlo y echarlo afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dios está mandando mensajes a la iglesia que son realmente para volvernos a Él, como este mensaje de esta mañana. La iglesia necesita entender que sin la paz que se sigue con todos y la santidad, nadie verá a Dios. Bienaventurado el de corazón limpio, porque él verá a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice el Señor en su palabra. Ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La rectitud, por eso dice la palabra de Dios, la rectitud le agrada. Entonces la justicia del justo no le va a librar. Dice, el día que hiciera iniquidad. Y en el verso 14 nos habla de lo otro. Cuando alguien dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. O sea, él está diciendo a toda la iglesia, al mundo entero le dice, la paga del pecado es muerte. Y entonces si alguien por estar pecando va a morir y se apercibe de esa advertencia de Dios, dice la palabra de Dios, si él se convirtiere, o sea, se volviera de ese pecado a hacer lo bueno y aceptar al Señor Jesucristo, dice, si él se convirtiera en su pecado e hiciera según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, o sea, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, caminar en los caminos, en la senda del Señor Jesucristo, que es la vida dice, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. La conversión, el nuevo nacimiento nos va a hacer caminar en justicia y en rectitud, amada Iglesia de Cristo. En estos tiempos tan difíciles, sumamente peligroso para todos nosotros, y es el deber de todos nosotros andar en el temor de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, para estar realmente en un camino correcto y recto delante de los ojos de Dios. Porque Él examina el corazón del hombre, y Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el Señor nos está diciendo en esta hora que hagamos lo recto y lo justo. Y aquí el atalaya tiene que necesariamente advertir que el que peca va a morir, pero el que es justo, si pecare, dice la palabra de Dios, va a salir también del reino. Pero hay que perseverar hasta el fin. Y el justo y el pecador, si se arrepiente de su pecado, dice la Biblia, que no le será recordado ninguna de ellas. Vivirá, por cuanto comenzó a devolver lo que había robado y andara en los estatutos de la vida, dice el Señor en su palabra. En el verso 16 dice la Escritura, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. ¿Sabe que Dios es bueno? ¿Sabe que Dios es inmensamente bueno, que no te recuerda nada de lo que hiciste? A Moisés no le recordó el Señor nunca que él había cometido un pecado, había matado a un egipcio. Nunca le recordó. Pero quedó como testimonio para ver que Dios es misericordioso, que perdona la maldad y el pecado. Y también nos dice que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Por eso dice la Biblia, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho, según la rectitud y justicia. Justicia quiere decir caminar según la verdad, juzgar según la verdad. Vivirá ciertamente, dice el Señor en su palabra. Verso 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo. ¿Sabe qué? Nosotros podemos decir, no es justo lo que está pasando. Aquí dice, luego dirán los hijos de tu pueblo. No es justo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando nos vemos lo que pasa con el Señor y esto es lo que pasa y nos quejamos, ¿sabe qué? Dios es justo en todas las cosas que hace. Es recto su camino. El nuestro no es. Por eso Dios nos advierte y nos dice, verso 19, cuando el impío se apartara de su impiedad e hiciere según el derecho de la justicia, vivirá por ello. Hermano, en esta mañana Dios nos está diciendo el Señor, nos está advirtiendo Dios, que debemos de apartarnos de todo lo que no conviene. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada. La iglesia, la novia de que debemos aceptar al Señor
aceptar su santidad y santificarnos también nosotros. Quiero terminar en esta hora diciéndote que si pecas y pecamos, vamos a morir. Pero si nos arrepentimos de todos nuestros pecados, y estoy hablando a la iglesia de Cristo, si nos apartamos del pecado, entonces vamos a vivir. Y si nos mantenemos en justicia y rectitud, tenemos que perseverar hasta el fin. Porque el desánimo y el desaliento, la falta de fe, no conviene a la iglesia de Cristo en esos tiempos. La incredulidad de los creyentes, hay muchos creyentes que están en incredulidad, confesando fe, eso no agrada al Señor. Lo que le agrada al Señor es que nos mantengamos confiando plenamente en Él, en que Dios nos librará del lazo del cazador del día malo. Y entonces si hacemos lo recto, dice que vamos a vivir. Y Dios nos está mandando a todos los atalayas a advertir de lo que está pasando en este tiempo. Tengamos la oportunidad de salir afuera, a las naciones, a los pueblos, a las aldeas, a los hospitales, a las cárceles, porque va a venir un juicio, amado hermano y hermana. Y si nos hemos apartado del camino y andamos en justicia y comenzamos a hacer lo que conviene, ¿qué conviene? Hacer obras dignas de misericordia, llenas de misericordia, de amor, de bondad, con esa fe que realmente nos hace movernos aún en nuestras debilidades, aún cuando estamos nosotros de repente muy débiles, y esa fe, esa fortaleza que viene de parte de Dios, nos da valor y valentía para poder extender el Evangelio por todas las naciones. Así que, hermano amado, recuerda que la palabra de Dios dice que aquí vengo pronto. En el capítulo 22, versículo 12 del libro de Revelaciones nos dice el Señor lo siguiente: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hagamos obras dignas de arrepentimiento, iglesia de Cristo. Comencemos a andar como luz y sal en esta generación que se pierde. El mundo está bajo tinieblas y tú tienes que alumbrar en medio de las tinieblas. Yo tengo que alumbrar, tenemos que alumbrar. ¿Y cómo vamos a alumbrar? Solamente teniendo la presencia de Dios. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, dice la palabra bendita del Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nuestros corazones cuando estamos completamente arrepentidos y convertidos al Señor. El deber de la atalaya es llamar a la iglesia de Cristo a volverse a Él, a decirle que los juicios del Señor han salido y están permitiéndose que pase en toda la tierra lo que está pasando. Y va a haber un zarandeo, y el zarandeo va a venir, y el trigo se va a quedar para el granero del Señor. Pero lo que no es trigo, lo que es cizaña, lo que es hierba, dice todo eso va a ser quemado. Hermanos amados, edifiquemos sobre el amor, edifiquemos con un corazón arrepentido a la iglesia de Cristo, llamándolos siempre a que vengan al encuentro de su Dios. La santidad, vuelvo a decir, conviene a la casa del Señor. Y la atalaya tiene que advertir ahora y siempre. A la iglesia de Cristo en los cuatro vientos, voy a seguir orando por ustedes, ministros del Señor competentes, los que están haciendo la voluntad del Padre, que Dios los bendiga. A los que han caído, oremos por los que han caído, por los que se han desviado, oremos por ellos. Porque cada uno va a dar cuenta de lo que está haciendo, amado hermano y hermana. No juzguéis para que no seas juzgado, dice la palabra bendita del Señor. En esta mañana he querido dar lo que el Señor me ha dado, agradecido a Dios, y le digo, atento, mire el tiempo cómo está, y purifíquese, santifíquese. Porque cuando venga el Señor como ladrón en la noche, usted no sabrá a qué hora, pero vigile. Y la única manera de vigilar es estar completamente vestido adecuadamente, mirando el tiempo y diciendo, Señor, gracias, porque estoy haciendo lo recto y lo agradable delante de tus ojos. Amén, iglesia. Que Dios me bendiga. Si una persona no conoce al Señor Jesucristo, quiero decir, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Solamente el nombre bendito del Señor Jesucristo hay salvación. ¿Y cómo podemos ser salvos? Creyendo en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que confiésalo, arrepiéntete de tus pecados y busca una iglesia donde congregarte.
donde se predique el Evangelio y la palabra bendita del Señor. Amén, porque no son ritos, ni rituales, ni liturgias. Lo que tenemos que predicar es la bendita palabra de Dios. Así que a ti que eres un alma de repente que no has conocido al Señor, te digo esto. Y al hermano y a la hermana que conocen la palabra de Dios, examinémonos siempre para ver si estamos en la fe. Dios me lo bendiga. Shalom.